nosotros los cubanos, soy guajiro. Guajiro de la ciudad de Matanza. Y no viví en la misma ciudad, viví soy del campo. Pero que a los 17 años no tuve la oportunidad de estudiar en la capital en una escuela de música. Me separé de mi familia, le pedí permiso a mis padres, le pedí permiso para venir para... Empecé a estudiar música. Primeramente estudié trompeta, 2 años de trompeta, pero ya yo nací como me gustó mucho la percusión y dejé la trompeta. Empecé a estudiar la percusión y me gradué en nivel medio de percusión. La conga, el bongo, el timbal, el rocó como los batá y la miscelánea de la percusión cubana. Eso fue lo que empecé aquí en La Habana. Y he trabajado con diferentes orquestas. Uno de los grupos que surgió muy importante, que fue el patrón de la música cubana, fue NG La Banda. En NG La Banda he trabajado con ellos de suplencia, no fijo, pero el director José Luis Cortés habló conmigo para que yo grabara las congas en diferentes cantantes y grabé con ellos. En todos los ritmos cubanos, desde el bolero hasta rumba y guaguancó. En eso fue lo primero que hice en la música. Y actualmente, bueno, trabajo a quien le haga falta y lo que me gusta a mí. Hay música que no comparto hacerla porque no me gusta, pero hay que hacerla, la hago, ¿me entendí? Porque la aprendí de cada cosita. He aprendido a poder trabajar a cualquier encanto que surja en la música popular cubana. ¡Epa! Eso lo sabemos hace rato. Dime. El guaguancó es un clásico de la música cubana que surgió en los barrios pobres, en los puestos, por ejemplo, los puestos de Matanza, los puestos de La Habana. Matanza tiene un estilo de tocar la rumba y La Habana tiene otro estilo de tocar el guaguancó. Cumpa, quimpa, cum, cum. Y Matanza toca diferente, que es otro estilo. Esa es la base de guaguancó. Existen 2 cantantes preferidos de la música popular en el mundo entero: Benny Moré y Oscar de León. Oscar de León en su salsa, Benny Moré con su son cubano. Eso es primordial en el mundo entero. ¿Sí? Me gustó la orquesta Jorrín, el conjunto de Roberto Fá, que yo trabajé muchos años con ellos, y orquesta, la Ritmo Oriental, diferentes orquestas, la Araón. Mucha gente le gustan, demasiados grupos le gustan, pero yo tengo un criterio muy personal, es que se parecen mucho todos. Y hay una cosa que yo respeto: cada cual tiene que tener su identidad. Es como una moda.
Una moda como decir el pantalón apretado. Y afectarte el pecho y pintarte eso de amarillo. El reggaetón no funciona. Eso es una moda. Se lo digo ya a cualquiera. Ahora mismo, a Yankee se lo digo. Eso funciona, papi, en Puerto Rico. Aquí no funciona. King con 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 King. Eso me da un derrame cerebral, me da un infarto. Eso no es música. La música es armonía. La percusión tiene que tener su cosita bonita. Su conguero tener un estilo. ¿Entendiste? Como tenía el clásico de Tatawini, Angá, Niño de Iraquere, el Changuito, que es el mejor percusionista del mundo. Que Giovanni Hidalgo, que es actualmente es el más cotizado en la conga y es alumno de Changuito. Yo tengo un amigo que toca la flauta muy bien al estilo cubano. Y no es cubano, ¿entendiste? Porque tiene la influencia de el flautista de Aragón, de la raíz, del otro. ¿Por qué? Y eso que no vive en Cuba. Entonces ahora mismo, si tú eres cubano, ¿cómo tú no vas a oír a los buenos flautistas cubanos? En la identidad cubana, una de las cosas importantes que existe en este país es un alma. La música es un alma, como decir, un alma. Muy importante la música. Y puede representar con esta alma en cualquier lugar en el cielo y en el mar, donde quiera. Porque es muy fuerte, es muy importante ver la música cubana en Cuba. Es una cosa importante que una identidad que tiene Cuba es el baile, muy importante, muy bonito, el baile es muy interesante. Y la música cubana. Es un alma y es un corazón. Que te inyecta para luchar en la vida, porque es muy bonito. Es una medicina, el alma es una medicina. Es una medicina. Te lo digo, señor, sí, se lo digo, muy bonito. Muchas gracias, amor. Muchas gracias. Muy bonito todo. Entonces, a tomar. Muchachitos, felicidades, los quiero mucho. El día que vengan a Cuba pueden estudiar conmigo, no tienen que pagarme nada. Me compran un pan con mantequilla y ya. Y van a aprender, muchachos. ¿Ok?